Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Señores, hace solo unos meses se anunció a bombo y platillo la Fundación Atenea, creada y presidida por Iván Espinosa de los Monteros. Muchos vieron ahí una intención de terminar siendo un partido político, que posiblemente está, pero muchos se sumaron a ella para dar ideas a un futuro gobierno de PP y Vox, para mejorar el pensamiento común. Y había gente muy válida. ¿Qué ha pasado en estos meses? Pues que muchos se han marchado. Delegados territoriales, mecenas y hasta miembros de la Junta Directiva. Hay cierta huida de la Fundación Atenea y el motivo siempre es el mismo, porque están viendo una deriva de esa fundación que en lugar de dar ideas lo que quiere es eliminar a Vox, sacar a Vox de la ecuación de un futuro gobierno. Miren, nuestro colaborador Pablo Cambronero era delegado en Sevilla y se fue, Carlos Hermoso, delegado en Huelva y se fue, y un miembro de la Junta Directiva se acaba de marchar, se llama Fran Hervías, lo fue todo en Ciudadanos y él sabrá qué ocurrió. Nos va a contar qué pasó. Querido amigo Fran Hervías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo estamos? Bueno, después de las batallas que hemos vivido tú y yo en Ciudadanos, luego tú estuviste en el PP, verte en este Atenea a mí me daba esperanzas de que esto iba a funcionar. ¿Qué ha pasado? Bueno, la verdad que es como Sinzan, como proyecto de pensamiento, es un movimiento importante, con gente y con un equipo con talento, con capacidad de diferentes ámbitos, gente en algunos aspectos con cierto prestigio, y realmente se están haciendo pues unos posicionamientos, unas propuestas, ahora hay que decirlo en inglés, unos papers que tienen bastante cabida y sobre todo que son bastante necesarios para la situación que tiene España, ¿no? Y en ese sentido es como nos incorporamos muchos de nosotros a Atenea para aportar desde la sociedad civil, aportar a la política pues una serie de reformas que consideramos que se tienen que llevar a cabo. Todo funcionó muy bien, todo pasó muy bien. Yo pedí irme con total cordialidad y tranquilidad. Yo ya me fui hace unos cuantos días, no es ahora reciente, sino ya han pasado unos cuantos días. Lo que ayer me encontré, me levanto por mañana el lunes, me encuentro en el Confidencial, pues esa noticia. No sé de dónde ha venido, si ha sido controlada, no sé, no lo entiendo, porque, pero bueno, no quiero entrar ahora tampoco en ese tema. Entonces yo anuncié que hablé personalmente con Iván Espinosa y le trasladé que estaba muy incómodo con la situación y la coyuntura que estaba cogiendo Atenea, que veía que se había convertido más como en una herramienta para atacar a Vox, sobre todo en las últimas semanas, y que yo creo que eso no era el ADN. Oye, vamos a proponer reformas, vamos a proponer una serie de soluciones a los problemas existentes a España, vamos a proponérselos al Partido Popular y a Vox, que son los que van a gobernar a España, gracias a Dios, próximamente, para que esas reformas se den. Que si después no cumplen, no podríamos hablar hasta de ciencia ficción, que después no cumplen, entonces pues ya vemos qué hacemos. Pero primero vamos a quitar a Sánchez de la Moncloa. Estamos en una situación de emergencia nacional, estamos en una situación donde se está desmantelando el Estado de Derecho, se está desmantelando los derechos, al fin y al cabo, y los derechos individuales de los ciudadanos, con un gobierno que está de corrupción hasta las cejas, hasta arriba, y lo que hay que hacer es quitar a Sánchez. Hay que quitar a Pedro Sánchez del gobierno, hay que quitar a toda la banda del gobierno que está haciendo que España esté cada vez retrocediendo en economía, en sanidad, en educación, en todos los aspectos que nos habíamos caracterizado, ¿no? Hace ya, por desgracia, unos cuantos años. Y una vez que quitemos a Sánchez, objetivo cumplido. Entonces, yo viendo la dirección que estaba tomando y esa campaña
continua de ataques a Vox con un objetivo claro, es, oye, si estás atacando a Vox, puedes debilitar a Vox, y si se suma mayoría alternativa en España, guste más o guste menos, es por el auge y el crecimiento de Vox, no por el crecimiento del Partido Popular a nivel nacional, que vemos que no solamente está estancado, sino que la mayoría de sondeos dan que hasta bajaría hasta 2 puntos. Entonces, no ataquemos a aquel que puede conseguir que haya un cambio político en España. Sumemos, ayudemos, arrimemos el hombro. Pero eso es como decir que Atenea acabará siendo un partido político que quiere quitarle el voto a Vox. ¿Ese es el destino de la Fundación de Spinoza? Yo espero que no sea así, quiero pensar que no sea así, porque creo que ahora no es el momento. Insisto, ahora es momento, dejando todas las diferencias, dejando todos los aspectos que no nos guste de uno y de otro, dejando todo eso de lado, pensemos en lo que nos une, pensemos en lo que tenemos que llevar a cabo, que es a quitar a Sánchez de Moncloa, que ese es el verdadero problema, que tenemos a un autócrata al frente del gobierno de España, quitemos a esa persona y una vez que ya lo hemos quitado, oye, pues ya nos sentamos, hablamos y hasta nos peleamos si hace falta. Pero vamos a quitar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Y ahora es momento, por tanto, de sumar, de mirar qué es lo que nos une para conseguir acabar con el sanchismo que tanto daño está haciendo a España y a la sociedad española. Yo entiendo que esto que me cuentas se lo contaste a Espinosa de los Monteros, le dijiste, oye, me siento incómodo, aquí estáis atacando a Vox cuando es necesario. ¿Qué te dijo? ¿Cuál fue su reacción cuando le dijiste me voy de la junta directiva? Bueno, yo fui totalmente transparente y sincero, es como lo he sido siempre, como he llevado toda mi vida. Yo soy una persona de dar la cara, no soy una persona de esconderme, ni de mentir, ni de ir por detrás, como por desgracia se está muy habituado hoy en día, sobre todo en el ámbito político. Yo fui muy claro, muy sincero y le dije los motivos. Fue una conversación cordial, amable, afable. Él lo entendió perfectamente y así fue. Es decir, no hubo tampoco nada más. Me despedí del resto de compañeros, la junta directiva, enviando un mensaje que ahora lo he visto en medios, diciendo exactamente lo mismo que le dije a Iván, y en ese aspecto, pues claramente, oye, estoy muy incómodo por la coyuntura actual. No creo que tampoco tengamos que estar siendo una herramienta al servicio de algunos dirigentes del Partido Popular en Génova, porque al final lo que se visualiza y se ve es que nos están usando para unos fines, no es que ni siquiera políticos, sino partidistas, y lo que hay que hacer es dejarlos de peleas y de divisiones, insisto, y lo que tenemos que hacer es sumar. Y hay muchas cosas de PP que no me gustan, hay muchas cosas de Vox que no me gustan, pero hay muchas que sí me gustan, y por tanto lo que hay que hacer es, oye, ¿qué me quedo? ¿Con lo que no me gusta y con lo que veo que es diferente, o con lo que me gusta y lo que comparto? En Ciudadanos, que fui uno de los impulsores de Ciudadanos a nivel nacional, habían aspectos que se defendían que yo no compartía. Lógicamente, no puedes compartir el 100% de ningún partido político. Eso es imposible, lo que sería claramente una dictadura. Si estuvieses de acuerdo en el que tú serías el dictador, pero que en ese sentido, oye, vamos a trabajar de la mano, vamos a trabajar todos juntos, vamos a marcar una estrategia conjunta para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, insisto. Ese es el problema de España. El que no lo vea es que no tiene altura de miras. El que se crea que vamos a dividir por rencillas, por situaciones, por coyuntura, no ese es el camino que tenemos que llevar a cabo. Cuando yo me acuerdo que salí de Ciudadanos, por eso yo digo que siempre soy coherente a todo lo que hago, yo dejé Ciudadanos porque Ciudadanos se había convertido en una muleta de Pedro Sánchez, del sanchismo. Quiero recordar las numerosas mociones de censura que se estaban impulsando en toda España, no solo en Murcia, sino en Madrid, sino que vimos hace cosa de un año y medio que se publicó, salió a la luz, el documento oficial firmado por Ciudadanos y el PSOE, por cierto, de Santos Cerdá, de Ábalos, de los que están en la cárcel, que eran los que eran los secretarios de organización y los que llevaban la organización del partido en aquellos entonces, que iban a llevar a cabo una serie de mociones de censura pactando con el PSOE y en algunos casos hasta con Podemos. Sí, y yo dije, oye, hasta aquí. Puse pie en pared y dije, hasta aquí. Pues ahora exactamente igual, hombre. Yo siempre he tenido muy claro, hay que acabar con Pedro Sánchez. Ese ha sido siempre mi hoja de ruta, esa ha sido mi obsesión. Ahora desde la sociedad civil, sin estar en política activa, que ya la dejé en el año 2021 cuando dejé mi acta en el Senado, y desde la sociedad civil hay que también
aportar el granito de arena, hay que arrimar el hombro y hacerlo por el bien común de España. Y el bien común de España es acabar con el sanchismo, que haya un gobierno del Partido Popular y que haya un gobierno de Vox. Ya está, es que esa es la solución. Ciudadanos fue muy injusto con Vox en aquella época, viéndolo ahora con la distancia, ¿no te parece? Sí, bueno, lo cuento en mi libro, por otro puedo contar. Yo era de los que no me importaba cerrar pactos con Vox. Vox. Yo no veía ningún inconveniente, pero la dirección de mi partido en aquellos entonces acordó que tenía que no pactar con Vox y que nuestro socio preferente era PP y que todas las negociaciones había que hacerlas con el Partido Popular. Y yo en aquel entonces era secretario de organización, así lo acordó la dirección del partido y yo, lógicamente, siguiendo la disciplina y lo que habían votado mayoritariamente mis compañeros, pues defendí pues, que había que tener como socio preferente el Partido Popular y dejar arrinconado a Vox. Yo, a mí no me hubiese importado sentarme con Vox sin ningún problema, lo explico, insisto, en el libro que publiqué en su día, pero que no tengo ningún problema en ese aspecto porque yo al final, quizás es que lo intento simplificar todo muy fácil, ¿no? Al final tú tienes que mirar quiénes defienden unos valores constitucionales, quiénes defienden unos valores de unidad de España, de la libertad, al fin y al cabo, de que España deje de estar al servicio o bajo el chantaje de los nacionalistas, del separatismo o de aquellos que han sido cómplices de ellos. Y ya está. Es decir, que así de fácil es, o tú con quién estás, ¿con España o contra España? Pues yo estoy siempre contra España. Frank, ¿qué más tiene que ocurrir en este país para que PP y Vox vayan de la mano y quien quiera sumarse, hasta el vice si quieres, hasta otros pequeños, me es igual, pero qué más tiene que ocurrir para que eso pase? Ahora estamos, tú vives en Andalucía, las elecciones son dentro de nada y ahí está el PSOE intentando que Juanma Moreno no tenga mayoría absoluta. Para ellos eso ya es una victoria y el PP que la tenga para perjudicar a Vox. Siempre estamos igual, ¿no? Sí, ese es el problema, ¿no? de la política en general, ¿no? Al final la gente crece dentro de los partidos con rencillas, con fibias, con fobia, en algunos casos hasta con odio, ¿no? Pero odio dentro del propio partido, que contra sus compañeros, ¿no? Entonces al final lo que se convierte es como la ley de la selva, ¿no? A ver qué puedo hacer yo para intentar destacar por encima del resto y al final se produce lo que en psicología llaman el síndrome de Procusto, ¿no? Básicamente, pues es intentar yo pasar por encima de mi compañero del otro para quitarle el puesto. ¿Qué pasa muchas veces? Que hablando aquí, que tenemos el principio de incompetencia de Peter. Y lo estamos viendo, ¿no? En el Congreso de los Diputados y en muchos sitios, ¿no? Que al final tenemos al frente o tenemos personas o gente dirigiendo el país que son incompetentes, ¿no? Porque lo que hacen dentro del partido son hábiles, comienzan a moverse, comienzan a intentar escalar, pero cuando llegan a un cierto posicionamiento se les ve su nivel de mediocridad, ¿no? Creo que el Congreso de los Diputados, por desgracia, a día de hoy hay muchos ejemplos que se podían poner con nombres y apellidos. Y eso origina después pues, que la situación política de España esté como esté, ¿no? La confrontación, el barro, el insulto, la falta de propuestas, la falta de soluciones, el despilfarro en dinero público y al final gente con talento, con capacidad, gente que podría aportar a la sociedad, pues lógicamente no da un paso para meterse en política. Ya me acuerdo yo, cuando estaba confeccionando las candidaturas que mencionamos en su día, que cuando buscaba gente de prestigio de la empresa privada, de la sociedad civil, gente con trayectorias importantes, muchos te decían que no. Y la gran mayoría te decían que no por la polarización, la coyuntura, lo que representaba estar en la primera línea política, porque al final te señalan, te marcan a tu familia y además lo hacen de por vida, ¿no? Entonces, mucha gente decía que no, precisamente por la situación política que ya se estaba creando y otros por aspectos, temas económicos, porque ganaban muchísimo más en la empresa privada que como diputado, pero bueno, la gran mayoría era por la coyuntura política que había en aquellos entonces. Y 7 años después está mucho peor. Entonces, lo que vamos a seguir teniendo pues, es gente mediocre en la política. Qué triste. ¿Juanma Moreno consigue la mayoría absoluta, en tu opinión, sí o no?
Pues va a ir de un puñadito de votos. La verdad es que no puedo hacer una apuesta porque al final Andalucía son 8 provincias, por tanto es muy grande, y esas 8 provincias con el reparto de escaños ya pasó en las últimas. Moreno Bonilla sacó 3 diputados más en las últimas elecciones por 3 provincias distintas gracias a los restos, ¿no?, famosos que se hablan aplicando la ley Don. Ahora se va a dar igual, se están disputando esos restos, PP, PSOE, Vox, es decir, van a ir ahí de un puñadito de votos. Por eso encuestas o le dan que saca 57, 58, otras le dan que saca 52, 53, es decir, la mayoría está en 55, entonces está ahí, va a ir ese puñadito de votos. Y es cierto que desde que conseguimos el gobierno del cambio en Andalucía, con aquel acuerdo histórico de Ciudadanos con el Partido Popular, en el que se hizo Moreno Bonilla presidente, aunque algunos ciudadanos internamente no querían, aunque ahora les estén aplaudiendo, gracias a ese pacto histórico y a ese acuerdo, se han conseguido grandes cambios en Andalucía, se ha conseguido que Andalucía crezca económicamente, se ha conseguido que Andalucía avance, y eso es uno de los hitos y de las herencias que ha dejado positivamente Ciudadanos en el conjunto de España. Sí, señor. Bueno, querido Fran Hervías, gracias por tu tiempo, por explicar por qué te fuiste de la Fundación Atenea, y de verdad que sirvan tus palabras y tu gesto para entender que o vamos juntos contra Sánchez o tenemos Sánchez para años. Él ha venido para quedarse, no tenemos duda de eso. Ahora lo veremos. El próximo día 23 de este mes de mayo hay una concentración en Madrid, impulsada por la Sociedad Civil Española, y ahí vamos a ver qué personas van a apoyar y quién nos van a apoyar, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la sociedad civil se una. Hay multitud de plataformas, Sociedad Civil Española, que aglutina decenas de plataformas de toda España, ha hecho ese llamamiento desde la sociedad civil, no desde ninguna formación política, desde la sociedad civil, y creo que es importante comenzar a hacer labor y salir a la calle, porque si no lo hacemos, si no nos movilizamos, si no salimos a la calle, si no vamos a votar, esta gente es capaz de seguir ahí gobernando. Sin duda. Un abrazo, compañero. Suerte. Ha sido un placer. Gracias, Albert.